venimos estudiando la primera carta de Pedro. Esta es la quinta semana que estudiamos y hoy vamos a andar leyendo desde el versículo 13 del capítulo 2 hasta el versículo 7 del capítulo 3. Tema bien complicado. Les decía anoche que Oscar me puso a bailar con la más fea a mí, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar temas muy puntuales, y del día a día, y hay algunos ahí medios interesantes. Hermanos, Pedro le escribe a los creyentes que estaban en ese momento experimentando rechazo, que estaban experimentando persecución, que estaban experimentando dificultades a causa de su fe. El público al que Pedro le escribe era gente que estaba en opresión, que estaba en persecución. Hasta este momento, antes de llegar al capítulo 13 del capítulo 2, en estas 4 semanas atrás, hemos visto algunos temas puntuales. Oscar compartió en 3 semanas, una la compartió también Manuel. Vimos cuál era nuestra identidad en Cristo. Vimos también de que las pruebas en nuestra vida son necesarias, porque producen paciencia, porque nos purifican. Hablamos un poquito también de cómo la salvación produce o debe necesariamente producir en usted y en mí vidas transformadas. No podemos ser los mismos después de haber aceptado al Señor. Y hace 8 días Oscar también nos compartió de que somos parte de algo más grande que Dios está formando en un pueblo con identidad y propósito. Ahora Pedro, en el versículo 3 en adelante del capítulo 2, responde algunas o nos habla de algunas preguntas prácticas en nuestra vida, de cómo debe vivir un cristiano en medio, oigan esto, de una sociedad imperfecta. Y nos toca 4 temas, 3 que el día a día lo vivimos y otro que ojalá lo viviéramos siempre. Uno es el tema de cómo vivimos ante los gobernantes que tenemos en el día a día, estemos donde estemos. Es bien interesante. Las autoridades. ¿Por qué interesante? Bueno, porque los gobiernos son imperfectos. Anoche les decía que yo hago un poco de retrospectiva y me puedo acordar de cuando Carazo en el 78 fue el gobierno. Antes de eso creo que había sido Uber. Después de ahí me acuerdo de los presidentes, pero si ustedes me dicen la cronología, perdón, pero me quedé en cívica, porque no me acuerdo después quién estuvieron. Pero son imperfectos y vivimos en una ¿cómo se llama? En una sociedad imperfecta con gobernantes imperfectos. También vimos un poquito que estamos en una situación donde todos tenemos que trabajar, ¿cierto o no? ¿Quiénes de aquí no trabajan? ¿O quiénes no han tenido que trabajar? Entonces vivimos también bajo la autoridad en nuestro trabajo, y Pedro nos va a decir cómo debemos de responder ante nuestros jefes, indistintamente que sean buenos o sean malos, que sean justos o sean injustos. Y ante esas 2 situaciones del gobierno, esas situaciones de las autoridades, esas situaciones del jefe, ¿cómo responder cuando hay injusticia? Bueno, el tercer punto es usando el ejemplo de Jesucristo que padeció. Y número 4, nos va a llevar Pedro también a nuestra dinámica de hogar. Y les va a hablar a las esposas y le va a hablar a los esposos. Bien curioso, ayer decía, yo no sé por qué, pero en las esposas hay 6 versículos, a los hombres solo 1. Yo no sé por qué. No, ahora lo vamos a explicar. Me parece que es mucho más profundo el que le habla. La respuesta que Pedro nos va a dar es sorprendente. No va a ser mediante la rebelión, no va a ser mediante la amargura, ni siquiera la venganza, sino usando el ejemplo de Jesucristo. Amén.
El tema es firmes y gozosos, indistintamente de lo que estemos pasando o el entorno. Firmes y gozosos. Número uno es firmes y gozosos en nuestra relación con las autoridades. Es todo un tema. Dice 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y ya los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres que insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Honrad a todos, amad a los hombres, temed a Dios y honrad al rey. Hermanos, los gobiernos son imperfectos. Nos decepcionan los presidentes, nos decepcionan los diputados, nos decepcionan los alcaldes, nos decepcionan y vean, ustedes me pueden decir lo que sea, pero cuando echamos para atrás hasta donde tengan memoria, los gobiernos es lo mismo, ¿o no es lo mismo? Y unos le comen el rabo a los que estuvieron hace 4 años y empiezan y a los 3 meses son iguales. Y el otro le hablan de los que estuvieron hace 20 años y cuando tienen 1 año de estar ejerciendo lo mismo. Es injusticia muchas veces. No todo. Hay cosas muy buenas. En todos van a haber cosas buenas, pero hay cosas injustas. Indistintamente lo que Pedro nos está diciendo aquí es que sean buenos, sean malos, sean del color que sean, hay que someterse y hay que aceptarlo. ¿Saben por qué? Por causa del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey o al superior. Hay que entender cuál era el escenario que estaba viviendo en este momento la gente. Posiblemente el emperador que estaba en ese momento era Nerón. Posiblemente uno de los más malos que habían existido. La gente estaba sufriendo injusticia. Y el Señor les dice, en medio de esto, sométanse a causa por mí sométanse. Dice, que la gente sepa que ustedes hacen el bien y que por hacer el bien los dejen callados. Vean, esta es la tónica que va a andar en el pasaje de hoy. El cristiano tiene que mostrar una vida transformada. El Hijo de Dios no se puede comportar como cualquier otro. Tiene que haber una vida transformada, indistintamente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con quien está gobernando, quien está bajo autoridad. Vean, yo tengo problemas serios con este gobierno. Anoche lo decía, no estoy de acuerdo en algunas cosas, pero tengo que someterme. ¿Y cómo nos vemos tentados a subir a las redes sociales cosas? ¿Cierto o no es cierto? Yo tuve que parar esa mala costumbre hace como 3 meses cuando 2 o 3 amigos me dicen, ya hay hermanito, y usted que se la tira, ¿verdad? Y que le tira, tuve que ir a la palabra de Dios y decir, mira, me guste o no me guste, son puestos por Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y nos guste o no nos guste, dice que los gobernantes son puestos por Dios. Y que cuando yo me someto a eso, que ahora vamos a ampliar eso, tampoco es que tengo que someterme a ciego. Si hay algo, me voy a adelantar, que no está bien hecho, la Biblia dice que no puede imponerse sobre Dios absolutamente nada. Pero si yo me someto a eso, hago callar a la gente. No sé si me explico, que puede criticarme por hablar algo que no tengo que hablar. Porque la palabra de Dios dice que tengo que someterme a las autoridades. Así dijo, someteos por causa del Señor. Saben, cuando yo pienso en un ejemplo de estos, antes de eso, Romanos 13, 1 y 2, oiga lo que dicen. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay, y esto es impresionante, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay es porque Dios las ha establecido. Nos guste o no nos guste, Dios las ha establecido.
Muchas veces no entendemos cómo llega gente al gobierno, a los gobiernos, que hacen maldades, que hacen atrocidades, pero la palabra de Dios dice que Dios las ha establecido. Esto no significa que Dios apruebe todo lo que los gobernantes hacen, pero sí significa que ninguna autoridad existe fuera del control soberano de Dios. ¿Saben? Me puse a pensar y digo yo, ¿cómo muestro esto? Y pensé en Saúl y en David. ¿Saben? Saúl fue un rey injusto. ¿Se acuerdan de Saúl? Fue un rey injusto. Persiguió a David injustamente. Intentó matarlo varias veces. Sin embargo, hermanos, cuando David tuvo la oportunidad de matarlo, ¿se acuerdan en la cueva? Que David entró a la cueva y estaba Saúl en la cueva. A mí me llama la atención lo que dice 1 Samuel 24:10. Vea lo que dice David en ese momento. Dice, no extenderé mi mano contra mi Señor. Vean lo que dice, porque Él es el ungido de Jehová. David, en una manera extraordinaria, a pesar de que podía haberse sacado el clavo con Saúl y haber quitado de una vez por todas y posiblemente ya haber tomado el reino, porque ya había sido ungido, David dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de David. Hermanos, David no respetaba, no necesariamente respetaba las acciones de Saúl. No las respetaba, pero sí respetaba la posición de autoridad que Dios le había permitido a Saúl tener hasta ese momento. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿cómo manejar esto? Saben, la sumisión bíblica no significa aprobar todo lo que las autoridades hacen. Eso no es la sumisión bíblica. Significa reconocer que Dios sigue siendo soberano y sigue siendo soberano en medio posiblemente de gobernantes imperfectos que desde que tengo memoria existen. Y cuando pensamos eso, que por causa de Dios tenemos que someternos, ahí Pedro nos está ayudando, por difícil que sea. ¿A quién le cuesta someterse en eso? No me alcen la mano, es retórica la pregunta. Si la tienen por ahí, dicen, a mí me cuesta, espérense para ver, porque Pedro más adelante da la respuesta. Versículo 14 dice, y a los gobernantes, por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza del bien. La función ideal del gobierno es castigar el mal, promover el bien, aunque los gobiernos fallen. Aunque los gobiernos fallen, Dios sigue siendo el que gobierna. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que hagamos el bien. Los hijos de Dios estamos llamados a hacer el bien. Nuestro testimonio tiene que ser más poderoso que los argumentos. Es que muchas veces decimos, no, es que yo no me voy a someter. El testimonio del Hijo de Dios tiene que ser más poderoso que los argumentos que nosotros podamos estar pensando el por qué no nos sometemos. La libertad cristiana, hermanos, no es rebeldía. Somos libres del pecado, pero seguimos siendo siervos de Cristo. Dios nos da libertad, pero no para decir lo que nos da la gana, ni actuar como nos da la gana, indistintamente que estemos de acuerdo o no de acuerdo con las autoridades. Hay que tener cuidado, por causa del Señor. Versículo 17 dice, honrad a todos, eso sí nos da un orden. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, honrad al rey. Pero ¿qué nos dice? Temed a Dios. A pesar de esto, destaca que al único que hay que temerle es a Dios. No sé si me explico. Ahora, una pregunta, hermanos, ¿existirá algún límite para la obediencia? ¿Existirá algún límite? Vean lo que dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que sí existe un límite para la obediencia.
La sumisión bíblica, a pesar de que nunca significa participar en pecado. No significa eso. No significa participar en pecado. La obediencia, porque confiamos en los gobernantes, no significa que vamos a ceder a algo que está en contra de la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo. No lo dije anoche, pero mañana aprueban una ley contra el aborto. Y todos, porque los gobernantes los puso Dios, estamos de acuerdo en contra el aborto. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Es un ejemplo. Anoche no lo di, pero es un ejemplo. Hasta ahí hay un límite. Tenemos que obedecer a los gobernantes, tenemos que obedecer a las autoridades. Hay que entender que son puestas por el Señor. A pesar de que fallen, Dios sigue siendo soberano, sigue teniendo control de las cosas, pero hay un límite para obedecer en el momento que va algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? La sumisión bíblica no significa probar todo absolutamente a ciegas, tirándonos a la panza lo que la autoridad dice, tirándonos de panza. No es eso. Significa reconocer que Dios sigue siendo soberano a pesar de tener gobernantes imperfectos. Pero sí significa, por causa de Dios, es obedecer y muchas veces bajar el tono. Yo tuve que bajar el tono porque me lo hicieron ver. No estaba de acuerdo. Pero gracias a Dios que entendí que Dios tiene el control de las cosas. Y muchas veces sufrimos y padecemos y no nos gusta y nos incomoda. ¿Cierto o no es cierto? El otro tema que Pedro habla también de vivir una vida firme y gozosa es con el trabajo, con nuestros empleados, con nuestros jefes. La pasamos mal algunos. Los jefes son imperfectos. ¿Cierto o no? Injustos muchas veces, no todos. Vea lo que dice Pedro, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien tiene algún jefe aquí difícil de soportar? ¿Quién es fan de las historietas? ¿Quién sabe quién es Thor? ¿Quién sabe quién es Thor? Alcen la mano, no, nadie los va a criticar de que sepan quién es Thor. ¿Ah? ¿Saben quién es Thor? Thor tiene un martillo, ¿no? Nadie lo alza, ¿verdad? ¿Saben qué? Esto está, es un chascarrillo. En la empresa, yo soy el jefe, soy el gerente. Tengo a quien darle cuenta, pues soy el jefe. Y a todo el mundo le ponen apodos. Y un día se me ocurre preguntar a mí, ¿quién sabe cuál apodo me tendrán a mí? Y en una me mandan un sticker del mazo de Thor. Y yo no entendía. Le digo, ¿por qué? Me dice, y nadie se lo aguanta. Yo no creo que sea así. De vez en cuando sí, quizás, ¿verdad? Nadie se lo aguanta. Le digo, ¿pero por qué me dicen así? Nadie se lo aguanta. Es verdad. Hasta puedo meter, tengo como 17 stickers. En veces me los mandan diferentes. Criados, estad sujetos a todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, hay que entender el contexto de gente que estaba en esclavitud, en opresión. Pero si lo traemos al contexto nuestro, es el área laboral, es el día a día. Encontramos muy buenos jefes, pero encontramos jefes injustos.
Y la Biblia lo que dice es que hay que soportarlos, hay que dar testimonio. Va sobre la misma línea que hablaba ¿cómo se llama? En el párrafo anterior de las autoridades. El cristiano con una vida transformada es llamada a dar testimonio indistintamente del jefe que tenga. Si es bueno, con mucho más razón. Y si es malo, dice la Biblia que si soportamos eso y lo hacemos de buena manera, eso agrada a Dios. Eso es lo que dice, es aprobado por Dios. Lo que dice es, ya, y si usted es mal empleado, ¿verdad? Y le llaman las orejas, ¿qué mérito tiene? Pero dice que si usted es un buen empleado, injustamente le llaman las orejas, estoy parafraseando, dice que eso es aprobado por Dios. Hace como les contaba anoche que hace como 10, 12 años me invitaron a compartir y en algún momento yo dije algo similar que uno agravaba y ahí en primera entrada la primera hermana me topó y me dice, vea, es que usted dijo algo malo porque nada que lo que hagamos nosotros agrada a Dios. Yo no creo en eso, hermanos. Yo no creo en eso. Porque la Biblia dice que si yo soy empleado, un buen empleado, ok, y soporto a un jefe insoportable, que nadie lo soporta, y lo soporto con buen testimonio, mostrando mi vida transformada, eso agrada a mi Dios, eso dice la palabra. Entonces nos enseña que en medio del área nuestra de trabajo, indistintamente lo que estemos viviendo, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. ¿Me explico? Dice, porque esto, merece aprobación de Dios. Si alguno a causa de su conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Hermanos, la aplicación es que el verdadero carácter del cristiano aparece cuando no le reconocen su trabajo, cuando somos tratados injustamente por nuestros jefes, cuando posiblemente otros reciben el crédito que lo merecíamos nosotros. En medio de eso dice que el creyente permanece firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es para Dios. Este pasaje me encanta. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, que dice, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vean, hermanos, si este pasaje de Colosenses fuera un principio en nuestra vida, tendríamos una vida de excelencia. Si absolutamente todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos para el Señor y no para los hombres, viviríamos una vida de excelencia. Cuando somos tratados injustamente, cuando creemos que no somos reconocidos, cuando creemos que nuestro trabajo tiene que ser más meritorio, no nos importe. Sé que no es fácil, hermanos, muchas veces sufrimos por eso, muchas veces se nos carga eso, pero pensemos que lo estamos haciendo para el Señor. Y posiblemente vamos a buscar hacerlo con más excelencia. Firmes y gozosos en medio de gobernantes que de repente imperfectos. Firmes y gozosos en medio de nuestros trabajos con empleados, con empleadores y jefes imperfectos, con compañeros imperfectos. Busquemos cada uno de nosotros mostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ese proceso de transformación que Dios empezó en nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 lo menciono muchas veces, y persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Hermanos, es un proceso en nuestra vida y se tiene que mostrar. Dos áreas, el área de los gobernantes tan importante en un país como Costa Rica, y en el área del trabajo, que es el día a día, a no ser que usted haya nacido en cuna de oro, ¿verdad? Y que no haya tenido que trabajar nunca en su vida, pero posiblemente la mayoría o todos hemos tenido que trabajar. ¿Cómo hacer esto? Yo creo que Pedro encaja. ¿Cómo lograr soportar esto? ¿Cómo lograr llevarlo? Definitivamente,
por eso creo que los siguientes 4 versículos son fundamentales después de hablar esto, es que Pedro dice la solución. Pedro nos dice cómo soportar eso en medio de una sociedad imperfecta, en medio de gobiernos imperfectos. Vean lo que dice 1 Pedro 2, 21, 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Acuérdense que el llamado de los versículos anteriores es a mostrarnos diferentes, a dar testimonio. Ese es el llamado anterior, a hacer el bien, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual dice no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué dice? Justamente. Qué impresionante. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas, ¿qué dice? Fuimos sanados. Versículo 25, que es extraordinario, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Para mí, hermanos, este es el pasaje central de esta mañana. Pedro responde, ¿cómo soportamos las injusticias? ¿Saben cómo las soportamos, hermanos? Mirando a Cristo, usando el ejemplo de Cristo, que dice que soportó sin decir nada, soportó sin alegar, soportó sin vengarse, simple y sencillamente dejó todo en manos de ¿quién? Del que juzga, en manos de Dios. Y nos acribillamos nosotros mismos porque ya no soportamos. Y en veces no llegamos ante Dios, al trono de la gracia, a decirle, Señor, ayúdame porque la estoy viendo fea. Voy a dejar esto en sus manos. Cristo no solamente murió para salvarnos, hermanos. Cristo vino al mundo para darnos un modelo que imitar. Y Pedro lo destaca extraordinariamente en ese pasaje. Y lo detalla. Y dice cómo lo hizo. Y nos dice para qué lo hizo y cuál fue el producto de eso en nuestra vida. Nos dio salvación. Dice que éramos ovejas, éramos como ovejas descarriadas. Anoche les decía, ¿cómo eran las ovejas? ¿Cómo son las ovejas? ¿Son brutas o no? ¿Son tontas? ¿Cierto o no es cierto? Bueno, muy triste, pero dice que antes de conocer al Señor nosotros éramos como ovejas. Apunté algunas cosas aquí. Las ovejas necesitan guía, les cuesta encontrar su camino, son vulnerables, requieren protección contra los depredadores, tienden a extraviarse, pueden alejarse del rebaño sin darse cuenta, dependen del pastor, necesitan un cuidado constante. Así éramos nosotros, dice la palabra de Dios, antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y ahora somos ovejas ¿con qué? Con pastor. El pastor conoce a cada oveja, las guía a buenos pastos, las protege del peligro, las busca cuando se pierden, incluso arriesga su vida por ellos. Hermanos, tenemos el ejemplo de Jesucristo en medio de crisis, en medio de sufrimiento, en medio de injusticias, en medio de decir, yo me voy a aferrar al ejemplo de Cristo. Dice Filipenses, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Voy a parafrasear un poco. Él, siendo igual a Dios, no usó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. El ejemplo de Jesús fue ese, y muchas veces nos aferramos a lo que somos, a lo que pensamos, y morimos con eso. Pedro cita en esta a Isaías. Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, Cristo fue totalmente inocente.
Y muchas veces queremos tomar las venganzas en mis propias manos. Alguien dice, o muchas veces se dice, ah, yo ya lo dejé en manos de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Es un dicho de viejillos. Hay que dejarlo en manos de Dios. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dejémoslo en manos de Dios, que Él sabe quién juzga. ¿Saben? La fortaleza, para ir pasando al último punto, la fortaleza del cristiano, no está en sí mismo, hermanos. Muchas veces creemos que está en nosotros mismos. La fortaleza del Hijo de Dios está en Cristo. Cuando sufrimos injustamente, miremos a Jesús. Miremos a Cristo. Cuando somos rechazados, miremos a Cristo. Cuando somos heridos, hermanos, miremos a Cristo. Cuando creemos que se está cometiendo una injusticia, miremos a Cristo y su ejemplo. Firmes y gozosos, aunque no estemos de acuerdo con las autoridades, aunque sean imperfectas. Firmes y gozosos, aunque se cometan injusticias en nuestro trabajo. Y oigan eso siguiendo el ejemplo de Cristo. Y firmes y gozosos, ojo, en nuestra dinámica de hogar. De hogar. ¿Saben? Porque aquí es facilísimo ser hijo de Dios. Aquí, en la iglesia. Aquí es facilísimo. Cerrar los ojos, alzar las manos y cantar Santo, Santo. ¿Cierto o no? Y abrazar a Johanna y jalarle la colita de caballo y que me vean, ay, ¿cómo? Aquí. ¿Cierto o no es cierto? Pero en la casa, ¿saben? Pedro lleva eso a la casa, al hogar. Y hermanas, ojo, 6 versículos para ustedes. 6 versículos de 7. 6 versículos para las esposas. Solo uno para los varones, para los esposos. El lugar donde se prueba nuestro carácter es en la casa. Y este pasaje no lo aísla de lo demás. El propósito de Pedro definitivamente es establecer y conectar con los anteriores, pero sin necesariamente establecer una superioridad de género, pero sí un orden de funciones. El llamado a la esposa. Vivimos en una cultura, hermana, ¿cierto o no es cierto? A todos, que exalta los derechos, la autoafirmación, la independencia personal. Sin embargo, el reino de Dios, oigan esto, funciona bajo principios diferentes. El Señor no mide, hermanos, la grandeza por el poder de una persona que una persona ejerce sobre otros. No lo mide así, sino por su capacidad, vuelvo a lo mismo, desde un inicio, de reflejar el carácter de Cristo en su vida. Repito, Dios no mide a la gente por la capacidad que tiene de enseñorearse en otros, pero sí lo mide en la capacidad de mostrar su carácter, el carácter del Hijo de Dios, de una vida transformada en su vida. Y esto aquí viene un llamado específico para las esposas, y no crean, muchachos, señores, hay para los esposos. ¿Qué dice para las esposas? Vamos a leerlo corrido. Hay que acordarse que Pedro le escribe a creyentes que estaban en situaciones difíciles, posiblemente esposas casadas con inconversos que no compartían su misma fe. Algunas posiblemente sufrían incomprensión, oposición espiritual, rechazo de la fe. Entendamos este pasaje de esa forma. ¿Cómo puede una esposa influir espiritualmente en su hogar cuando su esposo no sigue a Cristo? Vean lo que dice del versículo 3 capítulo 3 del 1 al 6 de 1 Pedro. Asimismo, a ver, ven cómo enlaza el pasaje Pedro. Asimismo, o sea, está hablando de lo mismo que viene hablando.
¿Me explico? No está haciendo un break y está tirando a otro tema. Así mismo como aguantemos a los gobernantes, así mismo como aguanten a los jefes, siguiendo el ejemplo de Cristo, así mismo, esposas, aguanten a los maridos. Así mismo, dice, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra que dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta que dice, casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es, ¿qué dice? De grande estima delante de Dios. ¡Qué belleza! Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios, estando sujetas a sus maridos. Pone el ejemplo de Sara, como Sara, que obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin tener sin temer ninguna amenaza. Hermanos, Pedro acaba de presentar un modelo supremo. La esposa cristiana es llamada a seguir el mismo modelo de Cristo. Cuando dice así mismo, es lo mismo, modelo de Cristo: humildad, mansedumbre y confianza. Es una disposición voluntaria de respeto a un orden establecido por Dios. Me puse a buscar, que normalmente no lo hago, ese estad sujetas. ¿Qué quería decir? Me encontré la palabra griega que se llama upatoso. Eso nunca lo hago, pero se me ocurrió hacerlo. Upatoso. Ojo lo que quiere decir upatoso. En el griego original de estar sujetas, colocarse voluntariamente bajo un orden establecido. Saben, el orden establecido por Dios es que el esposo es cabeza del hogar. Ese es el orden establecido. Pero eso tiene una función, no se preocupen, ahorita se los voy a explicar. ¿Cuál es la función? Es más allá que humillar, no significa inferioridad, no significa esclavitud, no significa sumisión ciega, no significa falta de valor. Hermano, la sumisión bíblica tiene que ver con función, con un orden, no con valor ni dignidad. Saben, una esposa puede ser más inteligente, puede ser más preparada, puede ser más madura espiritualmente que su esposo, y aún así, y respetar el liderazgo que Dios estableció en su hogar. Y pasa, pero hay un orden que Dios puso, porque en Dios hay orden, en el cielo hay orden. ¿Se imaginan el caos San José sin semáforos? Piensen la avenida Central cruzando con la segunda, avenida 10, avenida 10, sin semáforos. ¿Se imagina qué me hubiera San José? Aquí Grecia Centro, sin semáforos. El despelote. Para eso existe el semáforo verde, rojo y amarillo. Tengo un chiste de eso, pues se los cuento otro día. No, hoy no se los cuento. Noche tampoco. ¿Se imaginan el despelote? Tiene que haber un orden. Dios puso al hombre como líder de hogar por un orden, y a la mujer también por un orden. La palabra dice, vean, Pedro aquí no está prohibiendo en ningún momento a las esposas hablarle a los esposos. No le está prohibiendo. Vean lo que dice. Dice, vosotras están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin, ¿qué dice? Sin palabra, por la conducta de su esposa. No está prohibiendo no hablar. Lo que está diciendo es que muchas veces en su vida y en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, habla más a los demás por cómo nos comportamos que cómo hablamos. Porque venir aquí es fácil hablar. Pero si yo vivo como me da la gana, fuera del púlpito, de repente hablo más que lo que ustedes se puedan llevar hoy acá. Es lo mismo que está diciendo. Y está hablando y está pidiendo a las esposas su testimonio. Mujeres apacibles,
mujeres mansas, mujeres dóciles, muestran más a Dios que las que alegan, que las que están todo el día chilando, que las que están diciéndole que suban que la ropa que quedó botada. Amor, cualquier ejemplo es solo una ilustración. Los reclamos, las comparaciones, los sermones constantes. Pedro dice que hay una predicación que ocurre todos los días y es una vida transformada. Y hermanos, aquí le está hablando a las esposas, pero yo creo que esto es general para nosotros como hijos de Dios. Pedro dice que hay una predicación que ocurre todos los días en nosotros y son vidas transformadas por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Saben? Pedro no está prohibiendo peinarse, usar joyas, vestirse bien. Dios guarde, a mí me encanta mi esposa. Me encanta cómo se arregla. Todos los días la veo sexy, atractiva. ¿Ah? Y me fascina eso. Y ella lo sabe. Y ella lo sabe. Pedro lo que está diciendo es, de nada vale vestirse de esa forma si su corazón es diferente. Vale más el corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es, dice, vuelvo a lo mismo, de gran estima al Señor. ¿Saben? Porque muchas veces nosotros nos vamos por lo que vemos, ¿cierto? Y estamos cerrados. Dios no es así. Dios no actúa así. Jehová no mira lo que el hombre mira. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ungir a David? Estoy pensando, ¿cómo lo enseño esto? Y pensé en eso. Pasan los 6 o 7 hermanos antes de David. El primero se llamaba Eliab, si no me equivoco. Alto, guerrero, guapo, lindísimo. Y el Señor le dice a Samuel, ese no es. Y le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos. Pero vean qué hermoso, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Hermanas, está muy bien que se arreglen y que se pongan sexys y atractivas para sus esposos. Pero el Señor quiere corazones transformados, quiere corazones que muestren su personalidad, la personalidad de Cristo. Ahí van a ganar a sus esposos. ¿Me explico? Ahí van a ganar. Que respeten la jerarquía, que tengan un espíritu afable, manso, gentil. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y qué, y humilde de corazón. Eso describe una tranquilidad interior, no una mujer dominada por la ansiedad, por la ira, por el conflicto constante. Y dice que eso es estima delante de Dios. Por último, Pedro menciona a Sara como un ejemplo de mujeres del Antiguo Testamento que cuidaron a su esposo. Así podemos mencionar a varias. Sara con su fe, podemos mencionar Abigail con Nabal, podemos mencionar a Rebeca, Isaac, podemos mencionar a Ruth y Boaz. Y desgraciadamente encontramos también mujeres terribles. ¿Se acuerdan cuando la mujer de Job se vuelve y le dice a Job, ¡ay, mae! Ay, perdón, otra vez con el mae. Y ahí reniega al Señor, vea lo que está pasando. Oiga, qué mujer más sorompa. ¿Ah? No, brava no, sorompa, don Fernando. Sorompa, ¿cómo le va a decir eso? Si Job la estaba pulseando, la estaba pasando, y vienen las mujeres, hermanas, pueden causar un terrible. El jueves en el grupo de instrucción, el jueves en el grupo de hombres que nos reunimos normalmente en mi casa, no era el tema, pero casualmente se vino a
acotación, ¿se acuerdan una desgracia hace unos meses? Cuando en un condominio un carajo vino con un revólver y le vació la recámara a otro. La mujer lo había hostigado y le decía, ese carajo, el vecino me quitó el agua y lo ostinó al punto, yo no digo que fue, de que le reventó la cabeza. Vino a alegarle y se topó con un loco más loco que él. Y oiga, las mujeres pueden levantar o destruir a su esposo. El secreto está ahí. Un corazón apacible. Un corazón al nivel de la estatura de Cristo. Transformado por Cristo. Proverbios 31:3 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será ¿qué? Alabada. Amén. Hasta ahí sigo, hasta ahí termino con ustedes. 6 versículos. Ahora sí, varones, hermanos, esposos. Dice el llamado del esposo. Un solo versículo. Dice, y con esto termino. Vosotros maridos, igualmente, volvemos a lo mismo, es el mismo hilo a todo lo que hemos hablado. Pedro no perdió el hilo. Vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas, ¿cómo dice? Sabiamente, hermanos, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Hermanos, si bien es cierto, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, también dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Es cierto, porque algunos nos quedamos, es que Efesios dice que el marido es cabeza del hogar, de la mujer, pero después dice, así como Cristo es marido de la iglesia. Saben, la autoridad bíblica no es superioridad, no es dominación, no es autoritarismo. Autoritarismo. ¿Saben qué es? Liderazgo espiritual. Cristo lideró sirviendo, Cristo lideró sacrificándose, Cristo lideró amando. Así debe liderar el esposo en la casa. No porque no, pues que yo soy cabeza y qué punto. No, usted y yo somos cabeza para liderar a esa mujer que Dios le ha dado de una forma como Cristo lidera a la iglesia, amándola, sacrificándose, liderándola, cuidando por eso. Y muchas veces los hombres hemos usado eso impuesto por Dios, ese orden puesto por Dios para abusar de nuestra mujer y golpear la mesa y que las cosas se hagan porque yo las digo. Y no es así. El ejemplo sí es cierto, dice que somos cabeza, pero para liderarla como Jesucristo lideró a la iglesia. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? Es la mujer superior, inferior. Hermanos, somos iguales. Somos iguales. Todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. La diferencia, hermanos, no es de valor, es de función. Vivir con ella sabiamente significa, ojo, conocerla, comprenderla, escucharla, respetarla, valorarla. El esposo debe convertirse, hermano, lo decía anoche, en un estudiante de su esposa. No es fácil. Mi amor, ¿está brava? No. ¿Pero qué le pasa? Nada. Cuando eso pase, salga en carrera y déle en tiempo. Debemos convertirnos en un estudiante de nuestras esposas. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuál es su manera de pensar? Y hemos de darle, dice la palabra, honor como a esos vasos más frágiles. Pedro no habla de inteligencia, de menor valor, de menor espiritualidad. Si bien es cierto, generalmente la mujer es más débil físicamente, es más vulnerable a los abusos, tiene mayor exposición
a las injusticias no es inferior a nosotros. Nos toca a nosotros aumentar la responsabilidad como hombre y cuidarlas. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y da una advertencia, hermanos. Y al final, y termino con esto porque ya me tienen impresionado los muchachos. Dice, haced esto para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. Saben, usted puede ser un servidor, puede ser un predicador extraordinario, puede ser un diezmador extraordinario. Si no honra a su esposa, no sirve de nada. Las oraciones no pasan del cielo raso, me decía mi mamá. Honremos a nuestras esposas, hermanos. Cuidémoslas. Démosles el lugar que merecen. Que nuestra vida transformada se muestre en nuestro hogar, en la dinámica de nuestro hogar. Esposas, esposos, la vida transformada que Dios ha hecho en su vida y en mi vida se tiene que ver reflejado en nuestro hogar, en nuestra vida, en el día a día. Esto es lo que Pedro quiso mostrar en estos pasajes. Entornos difíciles como el tema de la política, el tema de los gobernantes, entornos difíciles como el trabajo y entornos más difíciles como el hogar. En todo eso, nuestra vida tiene que ser gozosa y firme, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Amén.